Hola chicos, en este capítulo veremos principio de contradicción. Este principio es un principio muy intuitivo que a veces lo aplicamos en muchos problemas sin darnos cuenta. Entonces vamos a formalizarlo y ver una teoría simple, sencilla para los más pequeñines. ¿Qué cosa es el principio de contradicción? El principio de contradicción es el método más usado para hacer demostraciones matemáticas. Para entender este método es necesario saber lo siguiente. Una proposición es verdadera si y solo si su negación es falsa. ¿Cómo es eso? Veamos. Acá tenemos un ejemplo. La proposición 2 es un número impar es falsa, ¿sí o no, chicos? 2 es un número impar, eso es muy falso. Luego, su negación 2 no es un número impar es verdadera, ¿no? Tener en cuenta que esta parte donde dice 2 no es un número impar también puede ser cambiada por 2 es un número par, ¿no? Pero entonces quiere decir que la negación de esta proposición, que es falsa, quiere decir que si yo la niego, es verdadera. Eso es muy importante. Acá tenemos otro ejemplo. La proposición 3 no es un número primo, es falsa. Entonces, si yo niego esto, o sea, lo contrario de esta proposición sería que 3 es un número primo, es verdadera. Entonces, bajo ese principio, nosotros vamos a entender la importancia del principio de contradicción. Veamos aquí. ¿Cómo se aplica el principio de contradicción? La idea es demostrar que una proposición P es verdadera. O sea, yo tengo que demostrar que algo es cierto, algo es verdadero. El primer paso es, suponemos lo contrario, es decir, la negación de P. O sea, suponemos la negación de P, lo contrario a P, lo contrario a lo que yo quiero demostrar. Paso número 2, demostramos que dicha negación de P es falsa. Para ello debemos llegar a una contradicción durante el proceso. O sea, durante el proceso yo tengo que demostrar que la negación de esa proposición es falsa. Entonces, ¿qué pasa si yo logro demostrar que la negación de esa proposición es falsa? Si la negación es falsa, entonces, ¿qué quiere decir? Acá dice, ¿no? Luego de demostrar que la negación de P es falsa, concluimos que la proposición P es verdadera. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que la proposición P era verdadera. A veces es un poco confuso, pero con la práctica van a ver que se hace más sencillo. Ahora, tener en cuenta que los problemas que vamos a hacer normalmente están combinados con otro tema. El principio de contradicción muchas veces forma parte de una pieza importante de todo un rompecabezas que viene a ser la resolución de un ejercicio. Entonces, no significa que el problema sea netamente para aplicar solamente el principio de contradicción, sino que también vamos a tener que aplicar otros métodos, otras técnicas, otra teoría, como por ejemplo divisibilidad, por ejemplo criptoaritmética, tableros. El principio de contradicción viene acompañado de muchos otros temas que se llevan en concursos y olimpiadas de matemática. Acá les he traído varios problemas para que ustedes puedan ver la variedad y para que vean cómo el principio de contradicción nos ayuda a resolver muchos problemas de diferente índole, ¿no? A ver, acá en el problema número 1 dice el número y me dan este número que por cierto tiene 2, 4, 6, 8, 10 dígitos. Está escrito en una hoja de papel. Julián corta la hoja 2 veces para obtener 3 números. ¿Cuál es la menor suma que puede obtener al sumar estos 3 números? Muy bien, entonces quiere decir que el número que me dan por acá está escrito en una hoja. Entonces, Julián va a cortar la hoja, la va a cortar de tal forma, para ese es un corte preciso, ¿no? No va a cortar los números así, sino lo va a cortar por los espacios, ¿no? Porque acá dice que lo corta la hoja 2 veces para obtener 3 números. Entonces, más o menos, por ejemplo, un corte por aquí, un corte por aquí, ¿no? Notamos que, por ejemplo, ahí se forman 3 números, 50, acá tenemos 21.972 y 970, ¿no? También podría ser que, por ejemplo, el corte por acá por el 5, por acá, entonces acá forma el 5, acá se forma otro número, bueno, que donde el 0 no va a importar, ¿no? Y el último 0 sería el tercer número, ¿no? Pero bueno, hay varias formas, ¿no? Hay varias maneras de formar números, ¿no? Por ejemplo, también podría ser así, algo así, ¿no? 50.219, 729 y 70. Entonces, lo que vamos a demostrar en este problema es que necesariamente va a haber un número que mínimo va a tener 4 dígitos, ¿no? Entonces, vamos a ir resolviendo este problemita. Vamos a ver esta proposición. De los números que obtuvo Julián, existe uno con al menos 4 dígitos. ¿Cómo sabemos que de todas maneras va a existir uno con al menos 4 dígitos? O sea, ¿cómo es posible eso? Veamos, vamos a suponer lo contrario. ¿Qué es lo contrario de que exista un número con al menos 4 dígitos? La negación de eso es que todos los números tienen a lo mucho 3 dígitos. Entonces,
Vamos a suponer que todos los números tengan a lo mucho 3 dígitos, ¿no? Los números que obtiene Julián al cortar la hoja. Entonces, ¿qué pasaría si todos los números tienen a lo mucho 3 dígitos? Recordar que son 3 números. Entonces, como son 3 números, la cantidad máxima de dígitos sería 9, ¿cierto? Porque a lo mucho tienen 3 dígitos y 3 números de 3 dígitos hacen como máximo 9, ¿no? Como máximo, porque acá dice a lo mucho, que puede tener menos de 3 dígitos. Entonces, ahí está la contradicción, pues, ¿no? Porque habíamos dicho al comienzo que este número tiene 10 dígitos. Entonces, si esos 3 números a lo mucho tuvieran 3 dígitos, a lo mucho se llegaría a 9 dígitos. Y eso es una contradicción. Acá dice, no, pero el número inicial tiene 10 dígitos. Entonces, hemos llegado a una contradicción. Entonces, ¿por qué hemos llegado a una contradicción? Por suponer lo contrario a la proposición que habíamos puesto, ¿no? O sea, por suponer que todos los números tienen a lo mucho 3 dígitos, he llegado a una contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi proposición sí era correcta, ¿no? Que de los números que obtuvo Julián existe uno con al menos 4 dígitos. Ahora, con al menos 4 dígitos significa que el número puede tener más. Como les decía, por ejemplo, un caso puede ser así, ¿no? Un número así grande, un número de 2 dígitos, otro, ¿no? Pero de todas maneras va a haber un número que mínimo va a tener 4 dígitos. Y si nosotros leemos la pregunta, acá dice cuál es la menor suma. Entonces, si yo quiero obtener la menor suma, obviamente me conviene que ese número, el más grande, digamos, de todos, no tenga muchos dígitos, ¿no? Sino que tenga la menor cantidad. Entonces, de los números más grandes que yo puedo tener, la menor cantidad de dígitos justamente va a ser 4, ¿no? Porque menos de eso va a ser imposible. Entonces, quiere decir que de todas maneras en este problema es asegurado que un número va a tener 4 dígitos. Es lo mínimo que puede tener un número, el mayor de todos, ¿no? Si es que quiero que él lo sea. Entonces, eso es lo que voy a tratar de lograr, ¿no? Que el mayor de todos esos números tenga 4 dígitos. Y como va a tener 4 dígitos y yo quiero la menor suma, obviamente al tener 4 dígitos, para la menor suma me conviene que el dígito de los millares, este primer dígito, sea el más chiquito, ¿no? De lo posible que sea 1. ¿Y será posible que sea 1? Claro, justamente en el problema cabemos un 1. Entonces, eso quiere decir que mi estrategia va a ser que el 1 sea el primer dígito de ese número de 4 dígitos, ¿no? Entonces, el corte de la hoja lo tendría que hacer aquí necesariamente. Y como este número es el primer dígito de un número de 4 dígitos, quiere decir que el otro corte va a tener que ser aquí necesariamente. Con eso me aseguro la menor suma. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que de todas maneras tiene que haber un número de 4 dígitos como mínimo, que en este caso va a ser 1972. Es la menor suma porque estoy tratando de que el primer dígito sea 1, no pasaría lo mismo si fuese 2 o más. Luego, el siguiente número va a ser 502, que es un número de 3 dígitos, y el último número va a ser 970. Entonces, en este caso, si yo sumo todo, me va a salir 4, por acá 14, llevo 1, 10, 15, más 9, 24, llevo 2 y obtenemos 3.444, ¿no? Esa sería la menor suma posible. Ahora, de todas maneras, si el número no comenzara en 1 y digamos que con 2 conseguimos una suma menor, es posible, ¿no? Porque esto se excede a 2.000, entonces digamos que el número comienza con 2.970. Entonces, a ver, el siguiente corte lo podríamos hacer, a ver, como acá es 502, claro, tendríamos que agarrar dos números de 3 dígitos, ¿no? Si agarro un número de 4 dígitos, ya la suma va a pasar de 4.000, lo mínimo va a ser 4.000, ¿no? Porque lo mínimo va a ser cuando el otro empieza también con 2. Entonces, necesariamente el otro corte va a tener que ser acá, ¿no? 3, 3. Y en ese caso, a ver, si hacemos la suma 2.970, 502 y 197, a ver, vamos a ver qué pasa. 9, 9 más 7, 16, llevo 1, 10, 15, 16 nuevamente, y vemos que nos excedemos, ¿no? Entonces, efectivamente, la menor suma posible es 3.444, ¿no? Pueden hacer más pruebas si gustan para asegurarse, pero creo que hemos acotado lo máximo que se puede. Entonces, para este problema, la respuesta es la letra B. Vamos ahora con el problema número 2. Sabemos que determinado mes tiene 5 domingos y que el primer domingo tuvo una fecha par. ¿Qué fecha cayó el último viernes de dicho mes? Bien, para fines prácticos vamos a dibujar como especie de un calendario. Entonces,
En este caso dice que el mes tiene 5 domingos, 1, 2, 3, 4, 5. Y dice que el primer dígito, el primer domingo tuvo una fecha par. Entonces, el primer domingo este número tiene que ser par. Vamos a demostrar que necesariamente tiene que ser 2. Y para ello vamos a aplicar el principio de contradicción. Vamos a suponer que es más de 2. Por ejemplo, 4, como mínimo 4, ¿no? Si el mínimo acá es 4, porque tiene que ser par, 3 no, 4, entonces el siguiente domingo, como ha pasado una semana, serían 7 días más, o sea, 11. El siguiente domingo sería 18, vamos de 7 en 7, chicos. El siguiente domingo 25 y el siguiente domingo 32. Y nosotros sabemos que es imposible que en un mes exista fecha 32, porque los meses como máximo tienen 31 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es imposible que este dígito par sea 4 o más. Con más también nos pasaríamos, ¿no? Obviamente. Entonces, necesariamente el primer domingo tiene que ser 2. Domingo 2, luego seguiría 9, luego seguiría 16, 23 y 30. Ahora, acá me preguntan qué fecha cayó el último viernes de dicho mes. Para eso vamos a tener en consideración que si es 30, entonces el sábado, bueno, ya después de 30 no va a poder caer viernes porque faltarían 5 días y eso es imposible. Entonces, el último viernes es antes del 30, ¿no? Para eso tenemos en cuenta que el sábado es 29 y el viernes sería entonces 28. 28, 29 y 30. Entonces, el último viernes de dicho mes cayó 28. Para este problema, la respuesta sería la alternativa D. Vamos ahora con otro problemita, el problema número 3. Juan escoge un entero positivo de 5 dígitos y borra uno de sus dígitos para obtener un número de 4 dígitos. La suma de este número de 4 dígitos con el número original de 5 dígitos es igual a 52.713. ¿Cuál es la suma de los dígitos del número original? Perfecto, entonces yo tengo un número de 5 dígitos, vamos a colocarlo así, A, B, C, D, E. Y dice que voy a borrar uno de sus dígitos, ¿no? Pero ahí viene el problema, yo no sé si voy a borrar A, B, C, D o E, no sé, ¿no? Pero me va a quedar un número de 4 dígitos, ¿no? Voy a colocarlos así con casillas porque todavía no sé cuál es el dígito que he borrado, ¿ya? Entonces, voy a colocarlo así y por acá voy a poner la rayita de la suma. Y según el problema, me indican que acá se obtuvo un resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Me indican que es 52.713. Bien, entonces ya tenemos la suma y me faltaría saber cuál es el dígito que se borró, ¿no? En este caso, lo que vamos a demostrar que el dígito que se borró necesariamente es E. ¿Por qué? Porque supongamos lo contrario, eso lo vamos a demostrar por contradicción. Supongamos que E no se borra. Entonces, si no se borra E, quiere decir que E va a quedar ahí, ¿cierto? Y acá van a quedar 3 de estos 4 dígitos. Pero sabemos que al sumar E más E, siempre va a salir un número par, ¿no? Entonces, E más E tiene que ser un número par. Y un número par termina en dígito par, ¿no? Tiene que terminar en un dígito que es par. Pero ahí está la contradicción, ¿no? Que 3 no es par, obviamente. Por lo tanto, quiere decir que es imposible que acá haya quedado E. Y si es imposible que acá haya quedado E, quiere decir que efectivamente el dígito que se borró es E, ¿no? Entonces, ahí hemos aplicado el principio de contradicción para descartar eso. Y como ya sabemos que el dígito que se borró es E, obviamente acá me quedaría simplemente A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D. Listo. Ahora se convirtió en un problema clásico de criptoaritmética, que ya estamos viendo en otro tema también. Veamos por aquí, entonces, en la cifra de las unidades tengo que E más D es 3 o 13, podría ser, ¿no? D más C también podría ser 1, podría ser 11. De repente acá también tenemos que tener en cuenta eso. Acá tenemos C más B, tenemos B más A. Yo creo que más fácil sería empezar por aquí, ¿no? Por A. Entonces, una posibilidad es que A valga 5 directo y se baje, ¿no? Pero ahí también vamos a aplicar el principio de contradicción. ¿Qué pasaría si A fuese 5? Si A fuese 5, se bajaría directo, pero ¿qué pasaría en esta suma? Que 5 más B es imposible que sea 2 exactamente, ¿no? Porque para que esto sea 5 no vamos a llevar nada. Entonces, si yo sumo 5 más B,
va a ser imposible que sea 2. Entonces tendría que ser 12, pero en ese caso llevamos. Y por lo tanto, si llevamos, esto ya no sería 5, sería 6. Entonces ahí hemos llegado a una contradicción, ¿se dan cuenta? Quiere decir que A no es 5. Necesariamente tiene que ser 4. ¿No? Necesariamente A tiene que ser 4. Bien, entonces como A es 4, vamos a... Ahora, ¿podría ser menos de 4? O sea, ¿podría ser 3, por ejemplo? No, no, porque digamos que fuese 3, este número a lo mucho sería 30.000, ¿no? 30.000. Y este número de 4 cifras a lo mucho sería 9.999, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, o perdón, A es 3, el número, digamos, a lo mucho sería 39.999, ¿no? Y si le sumamos acá un número que comienza con 3 de 4 dígitos, el máximo es 3.999. Entonces, al sumar acá sale 18, 19, 19. Uy, parece que sí llega. 10, 13. No, no llega, mira, solamente llega a 43.000 a lo mucho, ¿no? No va a llegar a 52. Entonces, ahí también estamos aplicando el método de contradicción sin darnos cuenta para descartar que A valga 3, ¿no? A necesariamente tiene que ser 4. Ahora, como ya sabemos que A es 4, también sabemos que de acá, de esta columna, se llevó 1, ¿no? Se llevó 1 para que 4 más 1 sea 5. Ahora, como A es 4, 4 más B puede ser que sea 12 o que sea 11 y se haya llevado 1 acá también, ¿no? Entonces, vamos a abrir dos casos. ¿Qué pasa si 4 más B fuese 12? Si 4 más B fuese 12, entonces B sería 8, ¿no? B sería 8. Digo 4 más B porque acá vale 4, ¿no? 4 más B, 12. Entonces B sería 8. Si B es 8, entonces aquí 8 más 4, 12, llevo 1, 1 más 4, 5, no hay problema. Pero si B es 8, quiere decir que en esta suma no se ha llevado, ¿no? Pero eso también es una contradicción, porque si yo sumo 8 más C, es imposible que me dé 7 exactamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, B no puede ser 8. Quiere decir que de acá también se llevó 1 y que en realidad ya no es 4 más B, sino es 4 más B más 1, ¿no? 4 más B más 1. Eso lo voy a colocar por acá, ya que ya sabemos que 8 es imposible. 4 más B más 1 tiene que ser 12. Entonces, B en realidad era 7. Entonces, como B es 7, notamos que acá necesariamente al sumar B más C en esta columna, necesariamente tiene que haber sido 17, ¿no? Para llevar 1. 17 o 16, porque no sabemos si acá llevamos 1, ¿no? Entonces, ahora, digamos que no llevamos, entonces C más B tendría que ser 17. Pero si C más B es 17, B vale 7, C sería 10. Y eso es imposible. Entonces quiere decir que acá también se llevó 1. ¿Ven? Estamos aplicando el principio de contradicción en todo momento. Ahora bien, entonces como ya sabemos que se llevó 1, en esta columna decimos 1 más C más B que vale 7, 1 más C más 7 me tiene que dar 17. Como 1 más 7 es 8, para llegar a 17, C sería 9. C sería 9. Y como hemos llevado 1, entonces D más C tendría que ser 11, porque 21 es imposible, ¿no? Es más, si acá llevamos 1, también es imposible. Entonces, D más C tendría que ser 11 o 10, ¿no? 11 o 10. A ver, acá también hay dos casos, ¿no? Entonces, a ver, suponemos que de acá hemos llevado 1. Vamos a suponer que hemos llevado 1. ¿Ya? Entonces, en ese caso, D más C tendría que ser 10 para que más 1 sea 11, ¿no? 11, bajamos 1 y llevamos 1. Entonces, en ese caso, D más C tendría que ser 10. Y como ya sabemos que C vale 9, D valdría 1, ¿no? Pero para que acá llevemos 1, quiere decir que la suma de acá tiene que ser 13. Y eso es imposible porque si D vale 1, para que la suma sea 13, E tendría que ser 12. Entonces es imposible. Quiere decir que acá no se lleva 1. Vamos a retroceder un poco y este 1 no se va a llevar. O sea que acá la suma D más C necesariamente es 11. D más C es 11 exactamente. No 10 como habíamos probado hace un momento. Entonces, como C es 9, D tendría que ser 2.
Y eso significa que en las unidades ya no se llevó nada. Entonces, como D es 2, como él es 2, E necesariamente es 1. E necesariamente es 1. Y de esa manera ya hemos concluido con hallar todos los valores de las letras, ¿no? Ya tenemos A, B, C, D y E. Ahora, en la pregunta me dicen cuál es la suma de los dígitos del número original. O sea, me están pidiendo A más B más C más D más E, los dígitos completos, ¿no? Vamos a sumar entonces 4 más 7 es 11, más 9, 20, más 2, 22 y más 1, 23. Entonces, la suma de dígitos del número original sería 23, alternativa C. Bien, vamos ahora con otro problema, el problema número 4. Dice, Carlos tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9. Él distribuye las bolas entre sus 3 amigos. Joaquín recibe 3 bolas. Ya, entonces vamos a ir colocando por acá. En el caso de Joaquín, él recibe 3 bolas. Vamos a dibujarlo con círculos. 1, 2, 3. Luego dice Gabriela 4 y Ana 3. O sea, vamos a escribir por acá Gabriela. Vamos a ponerle Gaby. Y en este caso Ana. ¿Ya? Y me indican que en el caso de Gabriela recibió 4 números, vamos a poner 4 círculos, y Ana 3. Bien, entonces, dice que sus amigos, le pide a sus amigos que multipliquen los números que están impresos en sus bolas y obtiene los siguientes resultados. 0 para Joaquín, 72 para Gabriela y 90 para Ana. Muy, esos datos son importantísimos, chicos. Esos datos son muy importantes, ¿ya? Entonces, según el enunciado del problema, me está indicando que cuando Joaquín multiplica sus números, él obtiene un de producto 0. El producto es 0. ¿Eso qué implica? Que necesariamente uno de los números de Joaquín es 0. Ahora, en el caso de Gaby, dice que ella obtuvo 72. El producto es 72. Y en el caso de Ana, el producto dice que es 90. 90. Ahora, aquí podemos notar que 90 es múltiplo de 5, ¿cierto? Y bueno, necesariamente va a tener que el 5 estar en una de las bolas, ¿no? Porque no hay otro. El 0 ya está aquí con Joaquín. Y bueno, aparte que Ana no puede tener el 0, obviamente. Entonces, la única posibilidad es que Ana tenga el 5 porque el 90 contiene al 5, que es primo, ¿no? Entonces, el 5 va para Ana. Y podemos notar que el 7, que es otro número primo, uno de los más importantes, el 7 no puede estar en los números de Gaby, porque el 72 no es múltiplo de 7 y 90 tampoco es múltiplo de 7. Entonces, el 7 no puede ir ni para Gaby ni para Ana. Quiere decir que el 7 necesariamente lo tiene Joaquín. Ahora, recuerden que la pregunta es cuál es la suma de los números de las bolas que recibió Joaquín. Entonces, para Joaquín solamente tenemos una bolita que estaría faltando, ¿no? Ahora, analicemos un poco lo que está pasando con Gaby. Gaby dice que obtuvo 72, ¿no? 72. Ahora bien, el número 1, a ver, el número 1 lo podría tener. Ana no puede tener el número 1 porque si tuviese el número 1, 5 por 1 es 5, para llegar a 90 esto tendría que ser 18. Ya excede, ¿no? Ahora, Joaquín podría ser que tenga el número 1, eso tendríamos que descartarlo, ¿no? Tendríamos que descartarlo. Pero a ver, vamos a concentrarnos en el número, el número 8. A ver, ¿qué pasa con el número 8? El número 8 no puede tenerlo Ana porque 90 no es múltiplo de 8. Entonces, es posible que lo tenga Gaby. Pero a ver, ¿qué pasa si Gaby tuviese el número 8? Entonces, para que Gaby tenga el número 8, los 3 números que faltan tienen que tener un producto de 9, ¿no? O sea, vamos a colocar acá X, Y, Z y vamos a buscar, o sea, estamos suponiendo que Gaby tiene el 8. Entonces, en ese caso, X por Y por Z tendría que ser 9. 9, ¿por qué? Porque 9 por 8 es 72. Ahora, para que X por Y por Z sea 9, teniendo estos números
Bueno, no hay posibilidad, ¿no? Porque para 9 podría ser 1 por 1 por 9 o 3 por 3 por 1, pero ahí se estarían repitiendo algunos números, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Gaby no puede tener el número 8. Y si Gaby no puede tener el número 8, entonces Ana tampoco lo puede tener porque 90 es un múltiplo de 8. Necesariamente ese 8 lo debe tener Joaquín. Necesariamente. Y con eso el problema ya está terminado, ¿no? Porque me piden cuál es la suma de los números de bolas que recibió Joaquín. Entonces, en este caso, para Joaquín, tenemos que sumar 0 más 7 más 8. Y la respuesta, por supuesto, que sería 15. 15, ¿no? Ahora, podríamos terminar de repente de averiguar los demás números, ¿no? Ya tenemos acá el 8. El 1 no lo puede tener Ana, entonces el 1 va para Gaby. Para Gaby también, podría, claro, el 4, por ejemplo, también tendría que ir para Gaby porque 72 es múltiplo de 4 y 90, ¿no? Entonces el 4 también va para Gaby. Entonces Gaby necesita dos números que multiplicados sean 18, porque 18 por 4 es 72, y Ana también necesita dos números que multiplicados den 18, ¿no? Entonces, en algún orden podríamos, por ejemplo, colocar acá 6, 3 para que dé 18 y acá 2, 9. O al revés, ¿no? Al final hay varias posibilidades ahí, pero notamos que sí es posible que ellos obtengan esos productos. Y lo más importante es que de todas maneras Joaquín tiene que tener estos números sí o sí, ¿no? Gaby y Ana pueden cambiar, por ejemplo, para Gaby puede ser el 2,9 y para Ana el 4,6, pero definitivamente Joaquín recibe esos números. Bien, vamos ahora con el último problema, problema número 5. Dice, Gaby tachó 4 números de la cuadrícula que se muestra en la figura y Lilia tachó 4 números de los restantes. Si sabemos que la suma de los números tachados por Lilia es el triple de la suma de los números tachados por Gaby, ¿cuál es el número que no se tachó? Muy bien, entonces en este problema tenemos a dos señoritas, una llamada Gaby y la otra llamada Lilia. Ellas han tachado 4 números. Como no sé cuáles son esos 4 números, voy a poner 4 casillas para luego llenarlas. Y en el caso de Lilia dice que ella también tachó 4 números de los restantes. Bien. También me dicen, sabemos que la suma de los números tachados por Lilia es el triple de la suma de los números tachados por Gaby. Entonces, quiere decir que si esto tiene una suma S, entonces para Lilia es 4S. Perdón, 3S. Es el triple. Y 4S vendría a ser el total, ¿no? O sea, el total, o mejor dicho, la suma de todos los números tachados, la suma de todos los números tachados es 4S. Pero más que 4S hay que recordar algo, ¿no? S es la suma de 4 números enteros, por lo tanto, S también es un número entero. Y 4S entonces representa un múltiplo de 4. Entonces, quiere decir que yo tengo que buscar aquí, tachar 8 números de los 9, de tal manera que la suma de esos 8 sea múltiplo de 4, ¿no? Ahora, si nosotros probamos cuánto es la suma total que tenemos en el tablero, vamos a sumar del 1 al 9. Esto por las sumas de Gauss sería 9 por 10 sobre 2, que sería 45. Notamos que efectivamente 45 no es múltiplo de 4, entonces quiere decir que de estos números yo tengo que descartar uno, ¿no? Ese número que no se tachó, ¿no? Pero de tal manera que al quitar ese número, la suma de los 8 restantes sí sea múltiplo de 4. Entonces, como 45 es múltiplo de 4 más 1, creo que es fácil darse cuenta, ¿no? Un número que se podría tachar podría ser el mismo 1, ¿no? Una posibilidad sería 1. El otro podría ser el 5, porque recuerda que 45 menos 5 es 40, que también es múltiplo de 4. Estamos buscando que la suma de los 8 restantes sea múltiplo de 4, no te olvides. Y la última posibilidad sería 9. Va de 4 en 4 justamente, y lo que estamos tratando de quitarle, como 45 es múltiplo de 4 más 1, estamos también tratando de quitarles un múltiplo de 4 más 1. Aquí les pongo un paréntesis. Si tú tienes un múltiplo de 4 más 1 y le quitas otro número que es múltiplo de 4 más 1, entonces te va a quedar como resultado un múltiplo de 4 porque los 1 se van a cancelar, ¿ya? Bajo, esa, bajo ese criterio, entonces los números tendrían que ser 1, 5, 9. Ahora, ¿qué pasaría si el número descartado fuese 1?
quiere decir que la suma total, o sea, la suma de los 8 números que viene a ser 4S, vendría a ser ¿cuánto? Como ya no vas a considerar el 1, 45 menos 1 va a ser 44. De donde S va a salir 11. ¿De acuerdo? Ahora, S es 11 significaría que Gaby tiene una suma de, o sea, la suma de los 4 números de Gaby es 11. Que sí podría darse el caso, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 5 da 11, ¿no? Pero cuidado, porque también significa el 11 que Lilia tiene que tener una suma de 4 números que sea el triple. O sea, triple de 11 que es 33. Pero acá, si nosotros sumamos los números más grandes, que son 6, 7, 8 y 9, la máxima suma es 30. Entonces, quiere decir que 11 es imposible. Entonces, estamos probando por contradicción, ¿no? Que si fuese 11, llegamos a una contradicción, porque la suma tendría que ser 33 y la máxima suma de 4 números es 30. Entonces, ahí está la contradicción, ¿no? Podemos usar este símbolo cuando nos referimos a contradicción, pero entonces el 11 queda descartado, o sea que el 1 no es el número que quedó sin tachar, ¿no? Descartamos el 1. El 5 lo vamos a dejar al final porque de hecho esa es la respuesta. Vamos a probar con el 9 qué pasaría. Si el número que no se tacha es el 9, entonces 45 menos 9 sería 36. Quiere decir que la suma total de los números tachados, o sea, 4S, sería 36. Y S, coincidentemente, también sería 9. Eso significa que para Gaby tenemos que buscar 4 números cuya suma sea 9. Pero hemos visto hace un momento que la mínima suma es 1 más 2 más 3 más 4, que es 10. Entonces es imposible encontrar 4 números que sumen 9. Entonces esto también queda descartado. Contradicción, descartado. 9 no puede ser. Entonces vamos a comprobar que 5 sí puede ser el número que quedó sin tachar, que no se tachó. En el caso que el número que no quedó tachado fuese 5, entonces la suma de los números que sí se tacharon sería 45 menos 5, o sea, 40. Tendríamos en este caso 4S igual a 40, donde S es 10. Eso significa que para Gaby necesito 4 números que sumados sean 10. Y justamente son los números más pequeños, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y en el caso de Lilia, como la suma es el triple, necesitamos 4 números cuya suma sea 30. El triple de 10 es 30. Y justamente serían los números más grandes, ¿no? 6, 7, 8. Entonces la dinámica fue así, chicos, ¿no? Gaby tachó el 1, 2, 3 y 4, o al revés, ¿no? Eh, Acá dice, claro, Gaby tachó el 1, 2, 3, 4, y luego vino Lilia que tachó el 6, 7, 8, 9, y justamente se cumple que la suma de los números tachados por Lilia viene a ser 30, y la suma de los números tachados por Gaby viene a ser 10, y 30 es el triple, ¿no? Y el número que no se tachó efectivamente sería el 5. Entonces, chicos, 5 sería la respuesta para este problema. Espero que les haya gustado y visto la importancia de aplicar el principio de contradicción. Muchas veces lo aplicamos, como les digo, sin querer o sin saber que lo estamos haciendo, pero casi siempre está presente en la mayoría de problemas. Y sobre todo los problemas ya más difíciles de Olimpiadas también se aplica bastante. Eso sería todo por la sesión de hoy. Ya nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau.